Presentación número 2. Jesús construye su iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, en su sentido más amplio, es mucho más que un edificio. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que todos los que creen en Cristo son convocados por Dios como familia. La Iglesia extrae su vida de la palabra y del cuerpo de Cristo, y así ella misma se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué es la Iglesia tan importante en el plan de Dios? En primer lugar, demos un paso atrás y veamos el panorama general. Dios nos creó como personas, por eso nos fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para darnos nosotros mismos por los demás. Fuimos creados para familias y amigos. Dios puso en nuestro corazón el gran deseo de estar unidos a los demás en amistad, la familia y la comunidad. El plan de Dios es que, en última instancia, anhelemos estar unidos como familia de Dios, de una manera que apenas podemos imaginar. Pero la verdadera unidad familiar solo es posible con el amor verdadero. Recuerde que, en la historia del hijo pródigo, el hijo menor endureció su corazón hacia su padre y exigió su parte de la herencia mientras su padre todavía estaba vivo. Cuando el hijo menor desperdició todo el dinero de su padre, se encontró sin dinero, hambriento y solo en una tierra extranjera. ¿Qué derritió el corazón del hijo pródigo y lo atrajo de regreso a su padre? Recordó la bondad de su padre. Recordó que los sirvientes de su padre siempre tenían más que suficiente para comer. Recordó la bondad de su padre. La historia del hijo pródigo muestra que el pecado conduce al egoísmo, al sufrimiento y a la separación de la familia. Cuando pecamos contra nuestra familia, es como si estuviéramos perdidos de nuestra familia. Es como si estuviéramos muertos para nuestra familia. Pero el amor que da vida puede traernos de regreso de la muerte a una nueva vida como miembros de la familia de Dios. El pecado y el egoísmo endurecen nuestro corazón. Y los corazones endurecidos por el pecado no pueden unirse. Los corazones endurecidos por el pecado no pueden tener la verdadera unidad familiar para la cual Dios nos creó. El pecado nos separa unos de otros y el pecado nos separa de Dios, de modo que podamos sentirnos perdidos o incluso muertos para nuestra familia en la tierra y nuestra familia celestial. Recordamos del primer libro de la Biblia que el pecado de Adán y Eva hizo que no solo se separaran de Dios, sino que también por su pecado perdieron el respeto el uno por el otro. Todos los pecados, desde el pecado original de Adán y Eva hasta nuestros propios pecados, han causado la separación de Dios y de los demás. Pero Dios tenía un plan para traernos de regreso a Él y a los demás a través del amor de Dios, el Hijo, obrando a través de su iglesia. El panorama general es que Dios quiere que la iglesia sea como la pequeña cantidad de levadura que se mezcla con una gran cantidad de harina, para hacer que toda la masa suba y se convierta en un pan maravilloso.
ver Mateo 13:33. El plan de Dios es que los pequeños comiencen de su iglesia, difundan las buenas nuevas de su amor a todas las personas para crecer y transformar el mundo entero en su familia unidad perfecta. Cuando Dios elige a algunas personas para que sean su pueblo especial, no es solo por su bien, sino por el beneficio del mundo entero. Es algo así como cuando un agricultor elige a uno de sus muchos hijos para que dirija la granja familiar. No es solo por el bien de ese niño, sino por el beneficio de toda la familia. San Agustín, el gran obispo y doctor de la Iglesia, dijo que el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento se oculta en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento de la Biblia preparó el camino para la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento a través de señales, símbolos y presagios, o podríamos decir a través de avances. Hace miles de años, Dios llamó al hombre que conocemos como Abraham para que dejara su hogar y se mudara a una tierra lejana que ahora llamamos Israel. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación, pero esto no fue solo para el beneficio de Abraham y sus descendientes. Dios le dijo a Abraham: toda la tierra será bendita en ti. Dios hizo un pacto con Abraham, una promesa especial que estableció una nueva relación entre Dios y Abraham. El pacto de Dios era dar la tierra prometida a los descendientes de Abraham. Fue un pacto sellado por la sangre de animales. Abraham era profeta. Dios le habló y Abraham habló por Dios. Abraham también era sacerdote. Un sacerdote es alguien que ofrece sacrificio a Dios. Y Abraham también era rey. Gobernaba a su familia y a sus siervos. Como sacerdote, profeta y rey, Abraham fue un presagio, como un adelanto de Jesús y su iglesia. Dios cambió el nombre del nieto de Abraham, Jacob, a Israel. Israel tuvo 12 hijos que se convirtieron en patriarcas de los israelitas. Los hijos de Israel y sus familias, el pueblo elegido por Dios, fueron a Egipto durante una hambruna. Sus descendientes se convirtieron en esclavos en Egipto durante 400 años. Dios envió a Moisés para sacar a su pueblo escogido de Egipto con grandes milagros. Dios reunió a los israelitas en el monte Sinaí como una asamblea sagrada cuando le dio a Moisés los 10 mandamientos. Dios llamó a los israelitas a ser su pueblo santo, incluso a ser un reino de sacerdotes. Esto fue un presagio, un adelanto del plan de Dios para su iglesia. Dios les dijo a los israelitas: ahora, si me obedecen completamente y guardan mi pacto, serán mi posesión más preciada entre todos los pueblos. Aunque toda la tierra es mía, seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Los 10 mandamientos era la señal del pacto de Dios con los israelitas, de que ellos serían su pueblo elegido y Él sería su Dios. Ese era el antiguo pacto o antiguo testamento, que era la señal del nuevo pacto o nuevo testamento, mucho mejor, que vendría en Jesús. En el Antiguo Testamento, los israelitas aceptaron el pacto, y Moisés tomó la sangre de los animales y la roció sobre el pueblo y dijo:
He aquí la sangre del pacto. ¿Podría haber sido esto un adelanto de un pacto mucho mejor que sería sellado con sangre en el Nuevo Testamento? De hecho, la noche antes de que Jesús derramara su sangre en la cruz por nosotros, celebró la última cena con sus 12 apóstoles y también la copa después de haber comido, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Los 10 mandamientos eran la señal del pacto que Dios había hecho con los israelitas, de que ellos serían su pueblo escogido especialmente y Él sería su Dios. Recuerde que Dios escogió a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, para que fueran su pueblo especial, para que a través de ellos todo el mundo fuera bendecido. Dios le dijo a Moisés que hiciera una caja de oro especial llamada arca, en la que al almacenar y transportar los 10 mandamientos, Dios dijo que moraría en el arca, entre las estatuas de 2 ángeles, para estar siempre con su pueblo elegido de una manera especial. Dios le dijo a Moisés exactamente cómo hacer el oro, arca de la alianza en la que se guardarían los 10 mandamientos, y Dios le dijo a Moisés: Allí te encontraré, entre los 2 querubines. Éxodo 25-22. Dios eligió vivir entre su pueblo elegido de una manera especial, entre los 2 ángeles del arca de la alianza. A los israelitas se les dijo que llevaran el arca de la alianza en su viaje a la tierra prometida, que se conoció como Israel, y su gran rey Salomón construyó mucho más tarde el magnífico templo de Jerusalén en el que guardar el arca. Dios le dijo a Moisés que construyera una morada portátil para Dios, un tabernáculo que los israelitas debían llevar con ellos en su camino a la tierra prometida. Vivió en este tabernáculo del Antiguo Testamento de una manera muy especial. ¿Podría haber sido esto una señal de cómo después de la resurrección de Jesús, Dios viviría en un tabernáculo de una manera muy especial? En este tabernáculo del Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que pusiera el arca de la alianza, el candelabro de la menorá y una mesa con vino y pan especial. Muchos siglos antes de Jesús, un tabernáculo, una morada de oro de Dios, velas, una mesa con pan y vino. ¿Te suena familiar? Un tabernáculo, una morada de oro para Dios, velas, una mesa con pan y vino. Todos esos son elementos importantes de la Santa Misa. Quizás, mucho antes del nacimiento de Jesús, Dios le estaba dando a su pueblo elegido un vislumbre del misterio de la Santísima Trinidad. El arca de la alianza puede verse como una señal de la asombrosa presencia de Dios Padre. El pan plano y el vino pueden verse como un signo de la Sagrada Eucaristía. Y la menorá, el candelero especial, puede verse como una señal del Espíritu Santo, que apareció el día de Pentecostés bajo la apariencia de lenguas de fuego. Pero durante los días en que Dios estaba instruyendo a Moisés en el monte Sinaí, los israelitas se cansaron de esperar el regreso de Moisés, así que construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Después de adorar al becerro de oro, Dios les quitó el sacerdocio a los otros israelitas y seleccionó a la tribu de Leví, los levitas, para que fueran los sacerdotes de Israel. Después de 40 años de vagar por el desierto,
Los descendientes de las 12 tribus de Israel regresaron a la tierra prometida. Las 12 tribus de Israel se establecieron en la tierra prometida que llegó a conocerse como Israel. ¿Recuerdas la historia de David y Goliat? 1000 años antes del nacimiento de Jesús, el mismo David de Belén, de la tribu de Judá, se convirtió en rey de Israel. El rey David fue sacerdote, profeta y rey, así que también fue un presagio, un adelanto de Jesús y su iglesia. Dios le prometió al rey David: uno de tus descendientes será rey para siempre. Ese descendiente prometido que sería rey para siempre se conoció como el Mesías o el Cristo. Salomón, el hijo del rey David, se convirtió en rey después de él. El rey Salomón construyó el gran templo, iglesia de Jerusalén. En ese templo, Salomón colocó el arca de la alianza, la morada de Dios, junto con la mesa del vino y el pan de la proposición, y los candelabros de la menorá. Los israelitas creían que el templo de Jerusalén era el único lugar en el mundo donde Dios quería que se le ofrecieran sacrificios de animales. Hace 2020 años se cumplió la profecía hecha al rey David. Jesús, el Mesías, entró al mundo a través de la Santísima Virgen María. Jesús es el buen pastor, profeta, sacerdote y rey. El buen pastor cuida con ternura de sus ovejas y hasta está dispuesto a dar su vida por ellas. Entonces Jesús es un profeta de la verdad de nuestra bondad y de su bondad. Jesús también es sacerdote en el sentido de que se ofrece a sí mismo como sacrificio de amor por sus ovejas. Por el gran sacrificio de su pasión y muerte, Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que pudiéramos convertirnos en miembros de la Iglesia, su familia. El amor de Jesús, que se nos muestra en su pasión y muerte, derrite nuestros corazones de piedra y nos atrae de regreso a Él. Jesús también es un rey que gobierna, como las ovejas reconocen la voz del buen pastor que las ama y los siguen. Por eso nos atrae Jesús, quien nos gobierna con su amor por nosotros, como dijo: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Jesús estableció su iglesia para continuar su obra como sacerdote, profeta y rey. ¿Por qué eligió Jesús a 12 apóstoles para su iglesia? Los 12 hijos de Israel fueron el fundamento de los israelitas, el pueblo elegido de Dios. Jesús eligió a 12 apóstoles como el nuevo fundamento de su nuevo pueblo elegido, la iglesia, la familia de quienes los siguen. Jesús dijo entonces: todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica será como un sabio que construyó su casa sobre roca. Cayeron las lluvias, vinieron las inundaciones, soplaron los vientos y azotaron la casa, pero no se derrumbó, se había fijado sólidamente en la roca. Y todo el que escucha estas palabras mías, pero no las pone en práctica, será como un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron las inundaciones y los vientos soplaron y azotaron la casa, y se derrumbó y quedó completamente arruinado. ¿Crees que Jesús construiría su iglesia, su nuevo pueblo escogido, su novia, sobre roca o sobre arena? Entonces Andrés lo llevó a Jesús. Jesús lo miró y dijo:
tú eres Simón, el hijo de Juan, serás llamado Kefas, que se traduce como Pedro. La palabra Pedro significa literalmente roca. Un día Jesús llevó a sus apóstoles a la región de Cesarea de Filipo. Les preguntó, ¿quién es este Hijo del Hombre? Ellos respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús continuó, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro a menudo no parecía fuerte como una roca. Cuando vio a Jesús caminar sobre el agua, quiso caminar sobre el agua, pero luego entró en pánico y comenzó a hundirse. Pedro había dicho que estaba dispuesto a morir por Jesús, pero después de que Jesús fue arrestado y Pedro tuvo miedo de sufrir, 3 veces negó siquiera conocer a Jesús. Pero Jesús había hecho un compromiso asombroso con Simón Pedro y el Señor dijo, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús, el buen pastor, nombró a Pedro, la roca sobre la cual edificaría su iglesia, como el pastor visible de las ovejas. San Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. San Pedro fue papa durante 34 años. En el año 67 después de Cristo, fue crucificado por su fe, pero dijo que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. Pidió ser crucificado boca abajo. Ha habido 265 papas desde San Pedro. No todos han sido santos, algunos incluso han sido muy impíos. Sin embargo, ninguno de ellos ha descarriado a los fieles en la fe y la moral. Creemos que Jesús garantiza que el Papa es infalible, lo que significa que en su papel de Papa no nos llevará por el camino equivocado en lo que debemos creer, fe, y lo que debemos hacer, moral. El Papa nombra a los obispos en todo el mundo y los asigna a una diócesis.
El Papa también puede remover a un obispo de su diócesis. Los obispos ordenan sacerdotes y diáconos y les asignan dónde trabajar en una diócesis. Los obispos dan a los sacerdotes sus facultades, poderes, para celebrar la misa y absolver los pecados. Los obispos también pueden quitar esas facultades. En cada misa dominical nos ponemos de pie para profesar nuestra fe en la Iglesia una, santa, católica y apostólica. La Iglesia Católica es una. Los católicos provienen de todas las razas, colores y nacionalidades. Hablan muchos idiomas diferentes y tienen diversas culturas. Sin embargo, estamos unidos en una fe porque Dios es uno y el Espíritu Santo nos une a todos por la caridad, juntos en Cristo. La Iglesia Católica es santa, aunque todos somos pecadores. Hemos sido santificados por el gran sacrificio del amor de Jesucristo y nos hemos unido a Él en los sacramentos de la Iglesia por el poder del Espíritu Santo. Eso significa que Dios puede obrar a través de nosotros para santificar a los demás y hacerlos santos. San Pablo nos dice en su carta a los Efesios: como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola por el baño de agua con la palabra, para presentarse a sí mismo la Iglesia en esplendor, sin mancha ni arruga de tal cosa, para que ella pudiera ser santa y sin mancha. La Iglesia es católica, lo que significa que es universal. Primero, la Iglesia es universal debido a su unión con Jesucristo. La Iglesia católica recibe de Jesús la plenitud de la salvación que Dios ofrece a cada persona. En segundo lugar, la Iglesia es universal porque Jesús la envió a predicar el Evangelio a todas las personas. En tercer lugar, no solo el Papa y el Vaticano tienen una misión universal de salvación para todas las personas, sino cada comunidad de católicos bajo la guía de su obispo. Y cuarto, todas las personas están llamadas a la unidad católica de la Iglesia, aunque algunos posean esta unidad solo de forma parcial o limitada. Finalmente, la Iglesia es apostólica, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica fue y permanece construida sobre el fundamento de los apóstoles. La Iglesia Católica mantiene y transmite la enseñanza que ha recibido de los apóstoles, y la Iglesia Católica sigue siendo enseñada, santificada y guiada por los apóstoles a través de sus sucesores, los obispos, ayudados por los sacerdotes, en unión con el sucesor de San Pedro, el Papa. Jesús nos dio la Iglesia Católica para guiarnos y dispensar su gracia, vida, a través de los sacramentos. Recuerde que, en el primer libro de la Biblia, la esposa de Adán vino de su lado. Entonces el Señor Dios arrojó un sueño profundo sobre el hombre, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró su lugar con carne. Entonces el Señor Dios hizo una mujer con la costilla que había tomado del hombre. La novia de Jesús también vino de su lado. Cuando Jesús durmió en la muerte en la cruz, un soldado le atravesó el costado con una lanza. Inmediatamente salió sangre y agua. La sangre y el agua que brotaron de Jesús fueron signos de los dos grandes sacramentos, el bautismo y la Sagrada Comunión, que Él estaba dando por su novia, la Iglesia, para que ella pudiera ser parte de su familia y estar unida a Él para siempre.
En el bautismo nos convertimos en hijos adoptivos de nuestro Padre Celestial y en hermanos y hermanas de Jesús. En el bautismo nos convertimos en miembros de la Iglesia. Como nuevos miembros de la familia de Dios, podemos compartir su propia vida. Como nos dice San Pablo, ciertamente fuimos sepultados con Él por el bautismo en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, nosotros también podamos vivir en novedad de vida. En la Sagrada Comunión somos alimentados por Jesús con su mismo ser. Es una unión real, aunque aún no perfecta, con Jesús y con todos aquellos en el cielo y en la tierra que están unidos con Él. Jesús una vez expulsó del templo a los comerciantes y cambistas, diciendo: No conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Los judíos le preguntaron a Jesús: ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: Destruyan este templo, y yo lo reedificaré en 3 días. Los judíos pensaron que se refería al gran templo de Jerusalén, pero estaba hablando del templo de su cuerpo. Para los judíos, su templo, su iglesia, era la morada de Dios, pero como Jesús es Dios, el Hijo, Él mismo es el templo o iglesia más perfecto. Nosotros, los miembros de la iglesia, somos la esposa mística de Cristo, llamados a una unión con Él más grande que cualquier matrimonio en la tierra. La palabra y el sacramento nos alimentan para convertirnos en un cuerpo y una iglesia en Cristo, para convertirnos en cierto modo en sacerdotes, profetas y reyes. Nosotros, los miembros de la Iglesia, estamos llamados a ser profetas de la verdad del amor de Dios por cada persona. Podemos dar testimonio de ese amor con nuestras palabras, pero especialmente con nuestros actos de caridad. Estamos llamados a ser sacerdotes de la Iglesia en el sentido de que hacemos sacrificios de amor por los demás. Todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos, incluso las enfermedades que padecemos, pueden aceptarse como un sacrificio de amor por los demás. Luego, en la Santa Misa, el sacerdote ordenado que celebra la misa nos invita a unir nuestros pequeños e imperfectos sacrificios de amor al sacrificio perfecto de Jesús, para que, unidos a su gran sacrificio, nuestros propios sacrificios agraden a nuestro Padre Celestial. Finalmente, como miembros de la Iglesia, estamos llamados a ser reyes, en el sentido de que atraeremos a otros a Dios mostrándoles su amor por ellos. Jesús ha elegido guiar a su esposa, sus ovejas, a través de la Santa Iglesia Católica, especialmente a través de los papas y los obispos en unión con el Papa. Elijamos seguir a Cristo, nuestro sacerdote, profeta y rey, bajo la guía de los pastores que Él nos ha dado, para cumplir la oración de Jesús, que todos sean uno por Él.